los compañeros que aún nos faltaban. Le Vamos a agradecemos. iniciar la noche de hoy, a continuar con nuestros temas que teníamos actualmente en desarrollo. Estábamos, para refrescarles un poquito la memoria, estábamos en nuestro módulo número 2, que se refiere a los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario. En nuestra última clase presencial, tuvimos la oportunidad de poder hacer un poco de referencia histórica sobre estos delitos y también el poder ver los primeros 3 delitos que forman parte de nuestro contenido. Esos delitos que estuvimos viendo en su momento son delitos contra la economía nacional y el ambiente. Vimos también algunos temas como la quiebra e insolvencias punibles y la quiebra de sociedades ilegales y alzamientos. También tuvimos la oportunidad de abordar los delitos contra la industria y el comercio, el desprestigio comercial. En aquel momento vimos temas como la competencia desleal, el uso indebido del nombre comercial y la infidelidad, ¿verdad? Eso fueron parte de nuestros primeros 3 temas que estuvimos viendo como parte de nuestro módulo número 2. Ahorita nos corresponde en esta clase, vamos a continuar viendo parte de esos delitos e iniciaremos con los delitos económicos especiales, delitos contra el régimen tributario y el último tema de este módulo es la defraudación aduanera, ¿verdad? Si se recordarán, pues por la señal que tengo no puedo desplegar la presentación, así que la voy a dejar en este modo para que ustedes la puedan ver. Por favor, me confirman si todos la pueden ver. Ok, gracias por las manitas. Sí, licenciada. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro primer tema, delitos económicos especiales. Para estos 3 delitos, nuestro fundamento legal y base principal, como siempre lo hemos estado manejando, es nuestro Código Penal, nuestro decreto 1773, y aquí encuentran ustedes fundamentados los 3 delitos que vamos a ver, ¿verdad? Cada uno de los artículos que vamos a estar tratando en los diferentes delitos, ¿verdad? También, como siempre lo hemos manejado, tenemos leyes especiales que son las que nos vienen a implementar tipificación que nosotros tenemos de los delitos que estamos desarrollando. En este caso, nosotros tenemos varias leyes, dentro de ellas la de que tiene que ver con los sistemas financieros, que es la ley de bancos y grupos financieros, la ley de propiedad industrial y de comercio, que es la ley de propiedad industrial, ¿verdad? Medio ambiente, que tenemos la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, ¿verdad? El régimen aduanero, tenemos la ley nacional de y tenemos también el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, ¿verdad? Parte de estas leyes especiales, como siempre lo he manejado, al finalizar nuestro módulo, ustedes las tendrán disponibles para que puedan estudiarlas en su momento, ¿verdad? Y continuando con eso, estaremos viendo nuestro primer delito, que es el delito, los delitos económicos especiales, ¿verdad? Y dentro de estos encontramos el primero, que es la defraudación tributaria. Vamos a conocer qué es el delito de defraudación tributaria. Aquí en este caso estamos hablando que es a través de conductas engañosas o fraudulentas que afecta el correcto funcionamiento del sistema tributario, evitando con ello que el particular o los particulares o bien las instituciones o empresas eviten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Y fiscales. En este caso, nuestro verbo rector, que es el principal, es defraudar, ¿verdad? Pero doctrinariamente nosotros encontramos que hay algunas otras conductas típicas como el poder, el simular operaciones, ¿verdad? El ocultar ingresos o bienes para bien evitar la
el cumplir con la obligación fiscal, engañar al fisco, por ende, ¿verdad? Inducir al error a la administración tributaria y alterar registros contables. Estos son algunos de los verbos que también la doctrina nos hace ver, ¿verdad? Esto significa en su momento, ¿verdad? Que es una acción de tipo penal, que es complejo y que su acción es múltiple, ¿verdad? Este delito lo encontramos nosotros en nuestro artículo 358A de nuestro Código Penal, ¿verdad? Y aquí nos dice que se comete el delito, ¿verdad? Mediante la simulación, ocultación, alteración de los registros y uso de documentos falsos. Es lo que hablamos al inicio, es evitar y defraudar al Estado con el pago de los tributos, ¿verdad? La sanción, en este caso, como nos lo tipifica en nuestro código, va desde prisión de 1 a 6 años y la multa equivalente al monto defraudado, que en algunos casos puede duplicarse, ¿verdad? Esto va desde del pago de impuestos de lo más sencillo que podría ser el que estemos inscritos a algún régimen y nos toque facturar y nosotros no cumplamos con las obligaciones tributarias que tenemos, hasta incumplimiento de grandes empresas y defraudación o falsificación de libros, como se mencionaba anteriormente, ¿verdad? Otro de los casos especiales de defraudación que tenemos son parte de formas agravadas del delito de defraudación tributaria, es las estructuras más complejas o mecanismos organizados de defraudación, ¿verdad? Aquí seguimos manteniendo el verbo rector, que es defraudar, ¿verdad? Seguimos manteniendo lo que doctrinariamente hemos visto también en nuestro artículo 358A, que es el simular, ¿verdad? Operaciones inexistentes, que no existen ningún tipo de ejecución financiera que pueda realmente justificarse, ocultar la información relevante que pueda tener este tipo de organizaciones, inducir al error mediante estructuras falsas, engañar mediante documentación ficticia, ¿verdad? Es toda una estructura de empresas o entidades falsas. El bien jurídico que aquí estamos o que el Estado trata de tutelar es el régimen tributario, ¿verdad? Especialmente el que pueda existir la correcta recaudación y el control de esta recaudación, ¿verdad? Ustedes saben que el ente encargado de la recaudación fiscal tiene un papel muy importante a la hora de cumplir con el presupuesto de la nación, ¿verdad? A través de esta recaudación fiscal. Entonces, todo es un engranaje tributario que tiene que estar completamente registrado. Actualmente la SAT ha modernizado muchos de sus sistemas, ¿verdad? Y esto ha permitido que esas estructuras cada vez vayan reduciéndose en la medida de lo posible, porque ya los sistemas que se han estado manejando evitan mucho este tipo de creación de estructuras, ¿verdad? No digo que no se den, pero en Guatemala hemos continuado avanzando en ese proceso. La forma de la persecución de este tipo de delitos, ¿verdad? Siempre es de acción pública, ¿verdad? El Ministerio Público a través de las diferentes denuncias que se puedan presentar, ¿verdad? O investigaciones por casos especiales que el Ministerio Público tenga a la vista, es el ente que entra en forma de persecución a esta acción pública, ¿verdad? Las sanciones que encontramos dentro de este delito de defraudación especial, en donde se simula este tipo de empresas, va de 2 a 6 años, ¿verdad? Igual el monto que se haya defraudado es el que puede llegar a tener el equivalente a una multa, y puede haber agravación por organización o por cuantía, ¿verdad? Nuestro artículo 358B que mencionaba anteriormente, ¿qué es lo que nos está regulando?
como para poder generarles un concepto de qué es lo que nos regula en sí. Son artículos bastante detallados, ¿verdad? Y este nos viene a regular la forma de las sanciones agravadas de defraudación tributaria, ¿verdad? Cuando el fraude se realiza mediante estructuras organizadas o mecanismos más sofisticados, no es un fraude de índole simple, sino es un fraude bien estructurado y complejo. Son organizaciones bien estructuradas, mecanismos de evasión fiscal bien estructurados, ¿verdad? El uso de empresas ficticias, falsas, fantasmas, como hemos escuchado, la simulación de sociedades, ¿verdad? Que no existen en la realidad económica, que no tienen una vida económica real, ¿verdad? Aparentan operaciones legales, ¿verdad? En donde se dan bajo estructuras delictivas, donde pueden haber varios delitos en concurrencia, ¿verdad? Las características, bueno, de este artículo y lo que está regulando son sobre entidades que no tienen una actividad real, ¿verdad? Que no poseen infraestructura ni empleados reales, no existen documentos y se utilizan para simular compras o gastos. Mucho lavado de dinero en algunos de estos casos, ¿verdad? Y otras es simplemente para poder evadir impuestos de otras que sí sean reales, ¿verdad? La finalidad es reducir y evitar el pago de impuestos, como bien lo menciono, ¿verdad? Una empresa compra servicios, ¿verdad? Para deducir los gastos inexistentes que tiene, ¿verdad? Era lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? En esto se da la facturación falsa, ¿verdad? Que es parte de lo que también nos regula este artículo, ¿verdad? Facturas que no corresponden a gastos reales, ¿verdad? O a transacciones reales, ¿verdad? Por servicio, ya sea por servicios inexistentes, montos que sean alterados y empresas fantasmas que emiten este tipo de facturas. Al final, volvemos a caer a lo que hablaba anteriormente, es engañar a la administración tributaria, ¿verdad? Evitar el pagar IVA o pagar menos IVA, ¿verdad? Maniobras complejas de evasión es parte de lo que también nos dice este artículo, ¿verdad? Que son estrategias elaboradas y sistemáticas para evadir impuestos, ¿verdad? Redes empresariales ficticias, triangulación de operaciones, uso de testaferros, ¿verdad? La contratación de terceros para que aparezcan como representantes legales de estas sociedades, de estas empresas. Ya, perdone, ¿podría explicar triangulación de operaciones? Sí, la triangulación de operaciones, esta se da cuando nosotros tenemos varias empresas que están concurriendo dentro de estos actos o de estas maniobras ilícitas. Perdón, al fondo tengo por ahí mi traviesa gatuna que estaba de alegar. Entonces, disculpe, ¿sí? ¿podría aceptar mis compañeros porque ya llevan tiempo esperando ahí? Perdón, es que no los veo. Una vez yo inicie clases, yo ya no miro quiénes están entrando. Por eso es importante que entren a la hora que corresponde, porque si no, no los voy a dejar entrar, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Bueno, entonces estábamos explicándole aquí a la compañera que quería saber a qué nos referíamos con la triangulación de operaciones. Al final, pues son técnicas, ¿verdad? Que se utilizan por varias empresas, ¿verdad? Que se dedican a alguna actividad al final en común, ¿verdad? Ya sea que brinden un servicio, que vendan mercancía. Y lo que buscan al hacer esto es reducir sus costos, reducir por ende la tributación, reducir el pago de impuestos, el IVA que tienen que pagar, ¿verdad? Y esto es lo que al final buscan al hacer este tipo de triangulación, ¿verdad? Con las sociedades anónimas, Víctor. Sí, sí, pueden ser sociedades anónimas, ¿verdad?
Hablamos también del uso de testaferros, que era lo que les mencionaba, el usar a terceros, ¿verdad? Que representen este tipo de empresas. Locaciones ficticias también, ¿verdad? Van, buscan y no existe la empresa, ¿verdad? En papel sí existe, ¿verdad? Tiene años de operaciones, tiene cierta cantidad de empleados, pero cuando ya se va y se hacen las investigaciones por el ente correspondiente, al final no existe nada de esto, ¿verdad? La alteración de los sistemas contables, de toda la contabilidad, por ende, es parte de todo este sistema de maniobras de evasión, ¿verdad? Y vuelvo a mencionarlo, ¿verdad? Esto es a través de estructuras organizadas, ¿verdad? Que se dedican a defraudar, ¿verdad? Otro de nuestros delitos que encontramos, ¿verdad? Es la apropiación indebida de los tributos. Pues este es el delito que tiene legalmente en su poder tributos retenidos, ¿verdad? Se apropia indebidamente de ellos y definitivamente, pues esto afecta el régimen tributario, ¿verdad? Nuestro verbo rector, retener y no entregar. Aquí me faltó algo. Y no entregar, ¿verdad? También podemos hablar de manera ampliada, como lo hice en los delitos anteriores, ¿verdad? Que según la doctrina también nos habla de algunos otros verbos rectores como ocultar, ¿verdad? Engañar e inducir al error, ¿verdad? Volvemos a escuchar nuevamente el inducir al error mediante las omisiones, ¿verdad? Nuestro bien jurídico, en este caso, es también el régimen tributario y pues afecta directamente a la recaudación efectiva que pueda hacer el ente encargado, ¿verdad? En este delito, nuestro artículo base del Código Penal es el 358C, ¿verdad? ¿Quién comete delitos según este artículo? ¿Quién retiene los tributos? ¿Quién no los entrega dentro del plazo legal? Nosotros sabemos que como ciudadanos tenemos que presentar nuestra planilla, pagar nuestros impuestos. De la misma forma, pues todo este tipo de empresas y organizaciones, sociedades, tienen que cumplir con todos los plazos establecidos para poder tributar. En el caso de estas redes de defraudación, pues ellos no presentan en los plazos, en los tiempos, retienen, evaden a través de todo este tipo de estructuras esta recaudación que se hace fiscal, ¿verdad? La sanción, muy parecida a los delitos anteriores que vimos, ¿verdad? De 1 a 6 años y las multas equivalentes a lo defraudado, ¿verdad? Y en algunos casos, pues se puede duplicar, ¿verdad? Pero estos son casos especiales que van a ir evaluando el ente correspondiente y las leyes especiales, ¿verdad? Aquí en este caso, ¿verdad? De este delito que estamos hablando, el dinero ya es del Estado. Entonces, el delito aquí es que se queden con ese dinero, ¿verdad? Se queden con ese tributo, con ese reporte al ente correspondiente, ¿verdad? Nuestro cuarto delito dentro de estos delitos económicos especiales, encontramos la resistencia a la acción fiscalizadora. ¿Y esto qué consiste? Es el impedir o dificultar que el ente de administración tributaria ejerza sus funciones de control de recaudación, afectando por ende el régimen tributario, ¿verdad? Nuestro verbo rector es impedir, obstaculizar. Dentro de nuestra normativa e incluso dentro de nuestro código, cuando estemos leyendo nuestros artículos, podemos encontrar algunos otros verbos como ocultar la información, podría ser en este caso, inducir al error al auditor, engañar a la autoridad fiscal y negarse a colaborar, ¿verdad? Evadiendo de cualquier forma, cualquier tipo de citación que pueda hacer el ente para poder fiscalizar cualquier anomalía que haya detectado, ¿verdad?
Nuestro bien jurídico, como en nuestros 3 delitos anteriores, es el régimen tributario, ¿verdad? En donde su función es el controlar y el fiscalizar, ¿verdad? Nuestro siguiente artículo con respecto es el artículo 358D, Código Penal. Esta configura algunos otros verbos, ¿verdad? En donde tenemos el negar la información, ocultar documentos que impidan la fiscalización. Si nos damos cuenta, a diferencia de la descripción que tenemos arriba de nuestro verbo rector, encontramos mucha similitud en ocultar documentos, en ocultar información, en impedir que se realice el proceso de fiscalización y el negar dar información, ¿verdad? En este caso, la sanción para esto es de 1 a 3 años y aquí sí encontramos tipificada una multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Este delito viene a proteger la capacidad que el Estado tiene de velar por el cumplimiento efectivo de la tributación que hace cada una de estas entidades o de los particulares, ¿verdad? De ahí encontramos y vamos a dirigirnos ya a ver otro de nuestros delitos, que es la defraudación aduanera. La defraudación aduanera, en este caso, es el delito mediante el cual una persona, a través del engaño, ocultamiento o simulación, evade el pago de tributos aduaneros o burla el control de ingreso y salida de mercancías en el territorio nacional, ¿verdad? Principalmente todo lo que tiene que ver en nuestras principales rutas de acceso aduaneras que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos tres rutas importantes, ¿verdad? La primera de ellas la tenemos en Puerto Barrios y tenemos otras 2 que tenemos aquí en la costa, ¿verdad? Costa Sur, ¿verdad? Son nuestras rutas y puertos en los cuales se dan todos estos procesos y en donde en cada una de ellas tenemos la oficina de nuestro ente regulador, que en este caso es la SAT, para poder regular todas estas transacciones aduaneras de ingreso y de salida de cualquier tipo de mercancías y productos al territorio nacional, ¿verdad? Es una forma especializada de fraude fiscal ampliada al comercio internacional, ¿verdad? En este caso, el delito como tal no lo encontramos directamente dentro de nuestro Código Penal, pero sí vamos a empezar a ver ya alguna ley especial como las que mencionaba al inicio. Y en este caso tenemos la Ley Nacional de Aduanas, que esta es la encargada del control aduanero, ingreso y salida de mercancías, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con infracciones, delitos, fiscalización e incluso incautación de cualquier mercancía o producto que se ha identificado que no cumple con todos los lineamientos y estándares, ya sea de calidad o fitosanitarios, en este caso, son, bajo esta Ley Nacional de Aduanas, son regulados, ¿verdad? Tenemos otra segunda ley que interviene dentro de esto, que es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que regula el régimen aduanero regional, los procedimientos, ahí se explica en cada caso, ¿verdad? El control fiscal que se da en las aduanas, ¿verdad? También tenemos los pasos terrestres que tenemos, ¿verdad? Tenemos los marítimos, que es parte de lo que manejamos a nivel nacional, ¿verdad? Nuestro verbo rector aquí es defraudar, pero también tenemos, la doctrina nos dice que también está introducir, ocultar, simular, engañar, inducir error, ¿verdad? Son similares a los que nosotros hemos estado viendo anteriormente, solo que aquí ya lo orientamos específicamente a bienes, mercancías, operaciones y
a nuestra autoridad o autoridades aduaneras en este caso, ¿verdad? También aquí interviene, por eso hablábamos anteriormente, también de índole internacional, regional e internacional, porque pues estamos de puerto a puerto vinculados con las diferentes aduanas bajo las cuales salen ya sean barcos o bien cualquier tipo de transporte terrestre con otros países para poder reportar de esta manera todas las declaraciones de importación y exportación que tengamos, ¿verdad? Este es un tipo penal complejo y de acción múltiple, ¿verdad? Y nuestro sujeto activo o sujetos activos que podemos encontrar dentro de estos delitos está el importador, el exportador, nuestro agente aduanero, los transportistas, los representantes legales de las empresas y cualquier persona que intervenga dentro de la operación de cualquiera de estos delitos, ¿verdad? Nuestro sujeto pasivo es el Estado, la administración tributaria y las aduanas, por ende, ¿verdad? Son parte de los sujetos que intervienen, ¿verdad? Para velar que el Estado pueda cumplir con la fiscalización de este tipo de actividades económicas, pero también de delitos en los que se incurra, ¿verdad? Nuestro bien jurídico tutelar en este caso, ¿verdad? Es el régimen aduanero. En el anterior, si se recordarán cuál es el bien jurídico tutelado que estábamos viendo en los delitos anteriores. ¿Quién se acuerda? Régimen tributario. Ok, muy bien. ¿Verdad? El régimen tributario, que aquí mismo está, el control del comercio internacional y la recaudación fiscal, ¿verdad? Son parte de lo que vemos dentro de ese régimen aduanero que es nuestro bien jurídico tutelado, ¿verdad? Si se dan cuenta, más adelante vamos a ver la diferencia entre el régimen tributario y el aduanero, pero que todos intervienen y se relacionan entre sí a la hora de poder generar esta fiscalización, ¿verdad? La forma de persecución, esta es acción pública, interviene la SAT, que es nuestro ente, ¿verdad? Encargado de todos estos procesos y se remite, por ende, al Ministerio Público, ¿verdad? Algunas de las conductas típicas que encontramos dentro de estos procesos y delitos de defraudación que se van configurando es la introducción de mercancías sin declarar, que es toda la parte de comercio ilegal que existe, ¿verdad? Evita, por ende, el pago de todos los aranceles, impuestos que tenga que ver todo este tipo de mercancías, ¿verdad? La declaración falsa de estas mercancías, ¿verdad? O bien la subvaloración. Un ejemplo de esto podría ser, alguien trae un lote importado de celulares de Estados Unidos y evade el fisco a través de introducirlo en algún tipo de aparato electrónico, ¿verdad? En donde logran la evasión del pago de impuestos de este tipo de aparatos, ¿verdad? Logra el poder clasificar dentro de cada uno de los cada uno de los, por decirles, de las líneas de clasificación que tiene cada mercancía dentro de la SAT, dentro de la que tiene la SAT de clasificación, hacer esa clasificación incorrecta para pagar menos impuestos también es parte de ese delito, ¿verdad? Y poder declarar también mayor cantidad con menor precio o menor cantidad con precio diferenciado también es parte de esa clasificación y cantidad correcta que se declara falsamente, ¿verdad? El ocultar las mercancías, que era lo que les hablaba, ¿verdad? El simular operaciones, el presentar documentos falsos, ¿verdad? Empresas ficticias y facturas alteradas, que era también uno de los temas que vimos al inicio.
¿verdad? Las sanciones se van a dar conforme a la legislación aduanera, conforme al tipo de delito que se haya dado, conforme a los montos y cuantías de todo lo que se esté defraudando. Hay prisión, hay multas, como hemos visto, con el valor proporcional acorde a lo defraudado, y también se da el decomiso de las mercancías, ¿verdad? Como parte o como pruebas que se utilizan para poder llevar ante las autoridades correspondientes el caso de defraudación, ¿verdad? Se da el posible cierre de la empresa o la sanción administrativa que corresponda acorde al delito que se haya cometido o al monto que haya sido defraudado, ¿verdad? Hablábamos aquí de la diferencia de la defraudación tributaria con la aduanera, ¿verdad? Pues el ámbito de la tributaria es impuestos internos, ¿verdad? Regulado en nuestro Código Penal, y la aduanera es de comercio exterior, y para eso tenemos dos instrumentos legales que van a regularlo, ¿verdad? Aquí podemos hablar que la defraudación aduanera es el engaño al Estado en el control de importaciones y exportaciones, ¿verdad? Algunas conclusiones importantes de nuestra doctrina, que creo que es importante que la veamos, es que la defraudación aduanera es un delito económico especial. Así lo decía nuestro título, ¿verdad? Protege el control fiscal del comercio internacional de entradas y salidas al territorio nacional e implica conductas técnicas y organizadas, ¿verdad? Afecta directamente el régimen tributario del Estado, ¿verdad? E incluso en algunos casos, cuando son evasión de este tipo de registros, podemos encontrar hasta peligros fitosanitarios, ¿verdad? A veces en la importación de materiales genéticos, alimentos que no han sido declarados, puede incluso venir algún tipo de plaga o enfermedad que están reguladas por el ente regional fitosanitario, y que como no pasan por los registros fiscales, pues el país puede de alguna manera verse afectado. Incluso hasta ahí llega el impacto de la evasión, ¿verdad? Nuestro siguiente delito son los delitos económicos especiales, ¿verdad? Dentro de estos delitos vamos a encontrar que no están regulados exclusivamente en nuestro Código Penal. Los encontramos en leyes especiales sectoriales y protegen áreas específicas de nuestro sistema económico. Ejemplo de ello, sistemas financieros, el mercado, el ambiente, ¿verdad? Nuestro principal fundamento doctrinario que tenemos dentro de esta unidad es la doctrina del doctor Matabella, en donde nos dice que estos delitos surgen por la complejidad de la economía moderna que tenemos, protegen bienes jurídicos colectivos y que requieren conocimientos técnicos. Esto se refiere a todo lo que es contable, financiero, y lo específico a temas ambientales, que es todo lo que debe de tener específicamente a personal capacitado para poder ejercer y regular, ¿verdad? Son delitos de alta especialización, ¿verdad? Algunas de las características que encontramos dentro de esto es la alta complejidad para poder probar todo este tipo de delitos que tenemos, principalmente en la parte ambiental, y la intervención de peritos especiales que se tendría. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que tener ingenieros ambientales, expertos en aguas, todo esto, a esto se refiere este tipo de peritos, ¿verdad? También tenemos como el ente oficial para cualquier tipo de inspección o peritajes, que es el INASIF, ¿verdad? Sin embargo, siempre se recurren a los entes especializados que cuenten con el personal especializado para poder realizar cualquier tipo de intervención, ¿verdad?
y las responsabilidades de las personas jurídicas que puedan haber en estos casos. Por ejemplo, tenemos algunos casos sobre el vertedero de aguas, mieles, por ejemplo, del cultivo de café. Que esto se va a los ríos y esto genera grandes contaminaciones, ¿verdad? El lograr poder documentar todo eso a veces es de alta complejidad para los expertos de los entes correspondientes a la hora que tienen que atender cualquier tipo de denuncia de esta índole, ¿verdad? Entonces, a esto nos referimos con que a veces pues hay una complejidad mucho mayor a la que podremos ver en algún otro tipo de delitos en donde tenemos de carácter documental la recopilación de las pruebas, ¿verdad? La clasificación principal de estos tenemos en el sistema financiero, tenemos la ley de bancos y grupos financieros, ¿verdad? Los delitos comunes que podemos tener aquí es la intermediación financiera ilegal, la administración fraudulenta y la captación ilegal de dinero. Nuestro verbo rector en este caso es captar, administrar, engañar y simular, ¿verdad? Nuestros sujetos activos dentro de este sistema de defraudación financiera están los banqueros, administradores, representantes legales y definitivamente los particulares, ¿verdad? Nuestro sujeto pasivo en este caso es el público en general y nuestro sistema financiero. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado de estabilidad del sistema financiero? ¿Verdad? Vamos a encontrar sanciones desde prisión, multas e inhabilitación, ¿verdad? Aquí se protege la confianza que se tiene de los particulares y de las empresas en el sistema bancario, ¿verdad? Como en nuestros primeros delitos, ¿qué es lo que protegía nuestros delitos contra la fe pública? ¿Alguien me puede decir? La fe pública. La fe pública, muy bien. Y aprovecho para decirles, les cuento que esa era una de las primeras preguntas de su examen y dentro de la pregunta estaba la respuesta. Y algunos no leyeron bien, les cuento. Ahí estaba la propia respuesta dentro de la pregunta. Les voy a jalar las orejas a los que no leyeron bien. Bueno, vamos a continuar con nuestros últimos delitos y tenemos el de mercado e industria. La ley de propiedad industrial. Aquí encontramos delitos de competencia desleal, uso indebido de marcas, falsificación de productos, ¿verdad? Aquí nosotros, pues, en nuestra economía informal vemos muchos de todos estos delitos que se incurren con el simple hecho que entremos a uno de nuestros mercados y podemos encontrar cualquier cantidad de estos delitos al poder ver la falsificación de los productos, de las marcas, ¿verdad? Que se puedan dar. Nuestro verbo rector aquí es usar, imitar, inducir y engañar, ¿verdad? Muchos de estos delitos de falsificación de productos al final son de lo más comunes que hay dentro de nuestra economía informal, ¿verdad? A veces escuchamos en las noticias que han capturado a red de falsificadores de cualquier tipo de productos y marcas, ¿verdad? Nuestro sujeto activo en este caso, los comerciantes, las empresas y los fabricantes, ¿verdad? Incluso en algún momento yo tuve la oportunidad de ver una noticia en donde estas empresas que se dedican a fabricar perfumes cuentan ya dentro de sus servicios el poder brindar frascos que son réplicas que se crean aquí, incluso hasta las mismas cajas, a las fragancias originales, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que hay de imitación o delitos que hay como imitación. Nuestro sujeto pasivo, el competidor y los consumidores. Nuestro bien jurídico, la libre competencia y la propiedad industrial. Sanciones, al igual que las anteriores,
multas altas, prisión, decomiso, incautación de las mercancías. Aquí protegemos la competencia leal del mercado. Y uno de nuestros últimos delitos es el de medio ambiente. Anteriormente les hacía referencia a un ejemplo de esos, ¿verdad? Tenemos en este caso la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, ¿verdad? Aquí se encarga el Ministerio de Medio Ambiente de todo esto. Los delitos es la contaminación, la explotación ilegal, daño ecológico que podríamos encontrar, ¿verdad? También hemos oído en caso de explotación ilegal, algunas comunidades de pueblos indígenas se han negado a que las concesiones que ha hecho el Estado, en su momento han sido violentadas por las empresas y han dañado a las comunidades como tal, o bien no son devueltas las compensaciones que en su momento se había dado, o encontramos en algunos lugares la tala ilegal de madera, explotación de minerales y materiales, ¿verdad? Muchos de estos delitos son parte de lo que se vive en el territorio nacional, ¿verdad? Daño ecológico, lo que había mencionado, incluso nosotros tuvimos una demanda como Estado, el país de Honduras nos demandó ante la Haya porque el vertedero de basura que nosotros tenemos a los ríos y uno de los principales ríos que pasa por toda Centroamérica, principalmente por Guatemala, lleva una gran cantidad de basura y ha contaminado pues a este país porque ahí se ha hecho prácticamente una isla de basura, ¿verdad? Entonces fuimos demandados como país por este daño ecológico, ¿verdad? Aquí entra también algunas leyes internacionales en temas ambientales, ¿verdad? Y tenemos la propia, que es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, ¿verdad? Nuestro verbo rector en este caso es la contaminación, la destrucción, explotación y el verter, ¿verdad? Ser vertederos de basura, de aguas contaminadas, de sustancias contaminadas, ¿verdad? Nuestro sujeto activo o sujetos activos, las empresas, la industria, personas individuales. Sujeto pasivo, la sociedad y la comunidad. Nuestro bien jurídico protegido es el medio ambiente y al igual que los otros encontramos sanciones de prisión, multa y la reparación del daño, ¿verdad? Se protege un bien difuso esencial para la vida de las personas y del país como tal, ¿verdad? Vamos como conclusiones doctrinarias, ¿verdad? Nuestros delitos económicos especiales que nos reflejan la evolución del derecho penal, ¿verdad? Ya que encontramos leyes especiales que también nos regulan algunos de estos delitos que no están tan detallados dentro de nuestro Código Penal o bien que no están, pero que es importante para el país poderlos proteger, ¿verdad? Protegen a sectores estratégicos y exigen la interpretación integral de la legislación y la sanción de los delitos que se cometen, ¿verdad? Debe, como lo dije, el uso de nuestras leyes específicas y especiales y cómo estas han ido evolucionando con el tiempo, han permitido que nuestros sistemas tributarios, aduaneros, vayan cada vez especializándose más para poder cumplir con estos bienes jurídicos tutelados que tenemos y que que el día de hoy hemos conocido dentro de nuestros 3 delitos vistos, ¿verdad? El derecho penal económico moderno, ¿verdad? Aquí agrego 2 frases más. Económico moderno ya no está en un solo código, ¿verdad? Sino que está disperso en múltiples leyes especializadas, lo cual nos permite a nosotros como futuros abogados poder fundamentar, poder defender y poder solicitar la sanción correspondiente, ya que encontramos
detalle especializado de cada uno de estos delitos en estas leyes que tenemos, ¿verdad? Con esto, jóvenes, yo estoy cerrando el día de hoy los 3 temas que vimos, ¿verdad? Nuestra siguiente clase vamos a hacer una práctica para empezar a reforzar con ustedes el uso de nuestros artículos que hemos empezado a ver dentro de estos delitos contra la economía nacional, ¿verdad? La actividad va a durar media hora. Les pido que por favor, como parte de todos estos códigos que les he mencionado, los tengan listos para nuestra siguiente clase. Vamos a hacer un trabajo en grupo. Como siempre, yo estaré preparándoles estos materiales, ¿verdad? Incluso la presentación de la clase anterior, así como las leyes para que ustedes las puedan tener. Recalco. Tienen todos los materiales y es importante que ustedes se tomen el tiempo de leer por lo menos 1 o 2 veces todas las presentaciones que les doy y los materiales para que ya solo puedan repasar sus artículos y a la hora de nuestro examen ustedes puedan sacar el punteo adecuado, ¿verdad? En estos días yo ya estoy terminando de subir las notas para que ustedes lo puedan tener así. Y recordarles que nuestros días ahorita han sido, la verdad, bastante cortos para poder recibir clases, así que vamos a estar bastante intensos en el contenido que estaremos viendo, ya que dentro de semana y media prácticamente nosotros tenemos que ya empezar a preparar materiales para nuestra siguiente evaluación y tenemos Semana Santa de por medio. Así que sean por ahí bastante disciplinados con su tiempo, traten de apartarlo para poder continuar estudiando. Bueno, chicos, si no hay tiene alguna pregunta y si no, pues agradecerles a todos el día de hoy su atención.